de Dios y de la patria, se abre la sesión en comité. Cuenta, señor secretario. Para el día de hoy no tenemos cuenta, señor presidente, solo señalar que se excusaron para asistir a la sesión de hoy la señora subsecretaria de Salud en razón de un tope de actividades agendadas con anterioridad y confirmó que en cualquier caso asistirá, que nos acompaña doña Camila Silva, jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción. También en uno de los proyectos estaba invitado el señor don Alberto Arenas. Se agradeció enormemente la invitación, pero lamentablemente se encuentra fuera, dice, en una misión fuera de Chile en este minuto, así que podría, dice, asistir en otro momento. Eso es materia de cuentas. Y luego señalar que hoy día tenemos 4 proyectos en tabla. Un primer proyecto que nos llegó de la Cámara de Diputados, que modifica el Código Sanitario para permitir las ceremonias fúnebres de los cuerpos bomberos puedan efectuarse en un horario especial. 2 proyectos que ya se habían iniciado sus estudios en una sesión previa. El primero es el proyecto de ley que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad con el objeto de restringir su venta y publicidad de determinados alimentos en un radio cercano a establecimientos educacionales. Y otro proyecto que dice relación con una modificación del Código Sanitario con el objeto de exigir a los establecimientos de venta de alimentos que señala que proporcionen agua potable a sus clientes de manera gratuita. Este ya había sido aprobado en general. También señalar que para estos proyectos, el número 2 y 3, estaba invitada la presidenta de la Sociedad Chilena de Nutrición, señora Gladys Morales, la jefa de División Políticas Públicas, que ya señalé. Y por último, el cuarto proyecto citado por el señor presidente de la comisión es el proyecto sobre enfermedades poco frecuentes, y estaba invitada la señora ministra de Salud, doctora Jimena Aguilera, quien anunció que vendría algo más tarde. La idea nuestra es poder despachar, porque respecto al proyecto de ley de enfermedades raras poco frecuentes, hemos tenido múltiples audiencias a toda la asociación, hemos tenido al ministerio. Es un proyecto donde estuvimos esperando durante 14 años las indicaciones, y yo espero que podamos hoy día dar una señal y podamos a pedirle al resto de los senadores cuando llegue que efectivamente podamos despacharlo en el día de hoy. Eso esperamos. Quisiera además poner en antecedentes que en el día de ayer me junté con el director de la OPS, su equipo en Chile, básicamente por el proyecto nuestro de alfabetización sanitaria. Y concurrimos junto al académico y doctor Hugo Reyes, y me gustaría que pudiéramos fijar audiencia tanto para el director de la IPS, de la OPS, como también al doctor Hugo Reyes, para exponer sobre el proyecto. Así si podemos establecer efectivamente, realmente brillante la exposición, tal como nosotros hemos sostenido. Este debería ser un derecho a informarse, un derecho a informarse en salud, y creemos que es absolutamente necesario abordarlo. Es un proyecto que está en esta comisión, y la verdad estuvo muy bien la reunión, y esperamos que efectivamente ese proyecto podamos también despacharlo de esta comisión. Entonces se lo encargo al secretario para que podamos ponerle. Ok, entremos a la tabla, a la orden del día. El proyecto de ley segundo trámite constitucional que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de los cuerpos de bomberos puedan efectuarse en horario especial, boletín 15.960-11. Me gustaría que nos pudiera hacer una relación, secretario, y luego me gustaría escuchar la opinión del Ejecutivo. Sí, presidente, este proyecto nos ha llegado de la Cámara de Diputados. Tal como señalé, modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres puedan efectuarse en un horario especial. El origen es la Cámara de Diputados. Los autores son el honorable diputado señor Francisco Pulgar, las señoras diputadas Ana María Bravo, Erika Olivera y Joana Pérez, y los señores diputados Felipe Camaño, Ricardo Cifuentes, Jorge Guzmán, Rubén Darío Oyarzo, Gaspar Rivas y Nelson Venegas. Ingresó al Senado el 6 de agosto de este año. Es un proyecto de artículo único y conforme al artículo 127 del reglamento del Senado, la Comisión puede discutir este proyecto tanto en general como en particular si así lo estima.
el Ejecutivo le hizo presente de urgencia suma a contar del 28 de agosto. El objetivo del proyecto es, como ya señalamos, introducir una enmienda al Código Sanitario que disponga que cementerios, casas funerarias y crematorios dispongan en sus reglamentos internos de un horario de funcionamiento extraordinario para que los miembros de los cuerpos de bomberos u otras instituciones que lo requieran puedan efectuar las respectivas ceremonias de acuerdo con sus costumbres y tradiciones. Si me permite, presidente, señalar algunas notas que hizo el autor de la moción en la Cámara de Diputados, expresando que esta moción hace presente que ya existe una larga tradición chilena de dar sepultura nocturna a los bomberos, tanto mártires fallecidos en acto de servicio, señaló en aquella ocasión, como de aquellos que forman parte de los cuerpos de bomberos del país. Ello se considera que es parte del patrimonio cultural inmaterial chileno, que se ha desarrollado y extendido por el territorio nacional a partir del año 1859. Señala el autor de la moción que dicha tradición, conforme a las crónicas bomberiles, se inició en Valparaíso en el año 1859 con motivo de la sepultación del bombero Domingo II Espiñeira, y ello aconteció en circunstancias de inestabilidad política en el país y conforme a la tradición dentro de las 24 horas desde el fallecimiento, con el traslado de los cuerpos a los cementerios durante la noche. De aquello dan cuenta, dice el señor diputado, las crónicas periodísticas de la época. Trataré de hacer un resumen. Se refuerza además la tradición, dice, de sepultación nocturna de los bomberos chilenos con acompañamiento de antorchas, dice, reflejada en una constante tradición oral, uso y costumbre y en publicaciones, tanto escritas y electrónicas, de miembros de Bomberos de Chile, que dan cuenta que dicha tradición implica el desplazamiento de la urna del bombero fallecido por las calles de la ciudad y pueblo chileno, desde los cuarteles de bomberos hasta el cementerio general o privado, acompañado por sus familiares, deudos y compañeros del cuartel. Agrega el señor diputado que la ceremonia está plena de significativos gestos y ritos bomberiles que se desarrollan en un horario nocturno. Agrega finalmente que el Código Sanitario regula la instalación y funcionamiento de cementerios, velatorios, casas funerarias, crematorios, inhumaciones, exhumaciones y traslado de cadáveres, y no contempla una norma explícita, indica que ordene a los cementerios, velatorios y estas instituciones la obligación de disponer en su reglamento de un horario especial o extraordinario de funcionamiento en el caso de funerales nocturnos o de romerías de bomberos o de otras instituciones que tengan como tradición realizar sus ceremonias en un horario vespertino. Esta es la razón en la que funda el autor esta iniciativa, que fue aprobada por la Cámara de Diputados y que ha llegado a nuestra comisión. Eso es lo que puedo exponer. Me gustaría, si es que alguno de la señora senadora o el señor senador quisiera hacer uso de la palabra, me gustaría por de pronto escuchar la opinión del Ejecutivo sobre el particular. Eso. Muy buenos días, señor presidente. Por su intermedio, saludarlo a usted, demás senadora y senador también presente, personas de secretaría y autoridades y asesores. Señor presidente, este es un proyecto de ley de artículo único. No tenemos muy poco que agregar a la relación que muy bien ha hecho el señor secretario. Y básicamente permite extender el horario de los cementerios previa autorización de la autoridad sanitaria, justamente para realizar algunas actividades que así lo justifiquen. Probablemente ustedes han tenido ocasión de asistir a alguna ceremonia fúnebre de bomberos que se realiza justamente en horario nocturno, digamos, y al cual también cumple con dos objetivos. Primero, que se habiliten los cementerios. Segundo, facilitar también la presencia de los voluntarios, quienes también en ocasiones se encuentran con algunos impedimentos para poder asistir producto de algunos permisos. Este fue un proyecto que en la Cámara de Diputados tuvo una unanimidad, tanto en la comisión como, digamos, como en la sala. Así que la verdad es que como Ejecutivo estamos completamente de acuerdo con él y básicamente que este tema se ciña a su reglamento, que es, digamos, lo que nos parece la postura correcta. Así que estamos completamente de acuerdo, señor presidente, por su intermedio. Gracias. Senadora Ordene y después senador Castro y el que habla. Sí. Muchas gracias, presidente. Como se señalaba en la relación, es un proyecto de ley de artículo único que modifica el Código Sanitario para permitir que las ceremonias fúnebres de los cuerpos de bomberos puedan efectuarse en un horario especial. Para mí, el principal fundamento para apoyar esta iniciativa es que efectivamente los cuerpos de bomberos del país tienen la tradición de realizar
ritos fúnebres de sus cofrades en horarios nocturnos. Además, creo que recoge una tradición que proviene desde Valparaíso, en particular de la tercera compañía de bomberos de Valparaíso de la época. Estamos hablando de esta tradición, se remite al año 1859 y en circunstancias en que el bombero Domingo II Espiñeira, que fue voluntario de esa compañía, y dado que había decretado un toque de queda, se le negó, las autoridades negaron para que los voluntarios hicieran el funeral. Y lo que ocurrió fue que los bomberos contravinieron esa orden y desde ahí se ha realizado el rito con este formato. A mi juicio, este proyecto de ley reconoce una tradición que se ha mantenido por muchos años. En general y actualmente las compañías la mayoría de las veces los cuerpos de bomberos que realizan sus funerales nocturnos a la luz de las antorchas no enfrentan mayores problemas, pero claramente también es cierto que no poseen un resguardo legal para que les permita contar con la autorización para llevarlos a cabo. Así que creo que es bien importante porque especialmente para las compañías, en mi caso las compañías de la región de Aysén, quiero manifestar mi apoyo a este proyecto, una forma de reconocer las tradiciones, reconocer la abnegada labor que desempeña y por supuesto que continuar validando su actuar ante la comunidad. Así que al menos mi voto será favorable para este proyecto de ley. Muchas gracias, presidente. Gracias, senadora Órdenes. En lo particular, quisiera señalar que esta es una larga aspiración de los cuerpos de bomberos de todo el país. En mi carácter también, además de bombero honorario de la segunda compañía de bomberos de Viña del Mar, que quisiera decir que sin lugar a dudas esta ha sido una aspiración y un reconocimiento a lo que ha sido una tradición. Señalar que bomberos surgió justamente de la región de Valparaíso, particularmente de la comuna de Valparaíso, y en ese contexto, por supuesto, señalar que esta tradición, tal como se ha señalado, surgió justamente con la sepultación del bombero Domingo II Espiñeira, miembro de la tercera compañía de bomberos de Valparaíso, y ciertamente en un momento de inestabilidad política, tal como se ha señalado, no hubo autorización para que pudiera generarse esa sepultación dentro del plazo de 24 horas. El proyecto además establece que este horario especial será previa autorización de la autoridad sanitaria, por tanto están tomadas todos los resguardos para las debidas providencias para que esto se haga con todas las condiciones sanitarias respectivas, y ciertamente responde a una tradición de un cuerpo de bomberos voluntarios, uno de los pocos cuerpos de voluntarios de bomberos que hay en el mundo, y por tanto me parece a mí que esto responde justamente a una tradición que tenemos que cuidar y conservar, y me parece muy bien que tengamos a través de una ley. Yo lo voy a poner en votación este proyecto, así que en votación. ¿El proyecto puesto en votación en general y particular? En general y en particular. Señor presidente, ha puesto en votación el proyecto que ya se indicó en general y en particular. Senador Castro, a favor. Senadora Órdenes. Voto a favor. Gracias, señor presidente. A favor, y vamos a tomar los resguardos para que los senadores que concurran a la comisión y que vienen en camino puedan añadir su voto. Así es, dejamos a referéndum para que puedan también incorporar su voto. Me refiero al senador Macaya, que viene en camino. Quedaría aprobado entonces 3-0, señor presidente. Con la salvedad de que vamos a esperar reabrir la votación para poder incorporar los votos de ellos. Despachado el proyecto. Vamos a ver el segundo proyecto en tabla, que es el proyecto en primer trámite constitucional, que modifica la ley 20.606 sobre composición nutricional de los alimentos y su publicidad, con el objeto de restringir la venta y publicidad de determinados alimentos en un radio cercano a establecimientos educacionales. Entiendo que hay voluntad para que vernos ambos, el 2 y el 3. Sí, senador Juan Luis Castro. Efectivamente, nosotros tenemos en la agenda 3 proyectos de ley que tienen ya un desarrollo acá en la Comisión de Salud. El proyecto de ley del vaso de agua, que es para que en todo lugar de restaurante, en fin, se sirva el vaso de agua sin pedirlo, cosa que una norma en Europa y en muchos países ayuda a la hidratación. 2, el proyecto de la hora de actividad física en los colegios. Una hora de actividad física, no de gimnasia, sino que de actividad física de distintas
modalidades en todos los establecimientos educacionales para combatir el sedentarismo. Y 3, el proyecto de ley que coloca, más allá de lo que ya existe, que es comida saludable dentro de los colegios, también en perímetros hasta 100 metros al exterior. Bueno, ¿cuál es el contexto de eso? Y por eso me pareció importante, no se pudo tratar la semana pasada. Aquí está la encargada Camila, ¿verdad?, del Ministerio de Salud en los temas nutricionales. Yo sugeriría, presidente, si pudieran ellas, el Ministerio de Salud, hacer una fijación del escenario, porque todo esto está dentro de lo que es el objetivo del combate a la obesidad infantil y adolescente. Está en ese contexto. Y tuvimos la oportunidad de ir a la CEPAL. Claro, está la Sociedad Chilena de Nutrición, la CEPAL, por Zoom. Nuestra representante, la doctora Mónica Manrique también, que lo nombramos el año pasado. Entonces, antes de entrar en el mérito de los proyectos, específicamente el contexto para poder así Perfecto. resituar la situación en la que vamos a impulsar. Perfecto. Y damos la bienvenida a doña Karen Bazzi Fer, como representante de la Sociedad Chilena de Nutrición. Está también, como decía anteriormente, la jefa de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, señora Camila Silva. Y entiendo también que está conectado CEPAL. No. Se excusó Alberto Arena, director de la División de Desarrollo Social de la CEPAL. Quiero advertir que el día viernes tuve en la moneda, senador Castro, tuve en la moneda, justamente en reunión con Álvaro Elizalde, el ministro Sexpress, para pedirle que, tal como estamos esperando hace más de 10 años, que se le ponga urgencia al proyecto de actividad física, que está aprobado, proyecto aprobado por salud y por educación, y que está en Hacienda, y que además fue un compromiso del presidente de la República en la cuenta pública, que todavía no tiene urgencia. Entonces yo le pedí el día viernes al ministro Elizalde que en definitiva se honraran los compromisos y finalmente a los proyectos que se anunciaron, entre ellos la ley de enfermedades raras o poco frecuentes, que la vamos a tener en el cuarto lugar de la tabla, y por supuesto el proyecto de ley sobre actividad física se le pusiera la urgencia referida. Para que ustedes sepan, yo le he planteado el tema al ministro de Educación en innumerables ocasiones. O sea, yo no tengo dedos de manos ni de pies para contar las veces que le he pedido al ministro de Educación que este proyecto le ponga tal, a este y al anterior ministro. Ambos comprometidos, pero esas urgencias no llegan. Entonces yo creo que después de las expresiones del presidente de la República y después de las innumerables conversaciones con Sexpress, yo espero que esa urgencia llegue. O no hay diálogo entre los ministerios, o finalmente la palabra del presidente parece que no se cumple. Entonces yo pido ahí, también lo hablé con el presidente en el viaje a Emiratos Árabes. Entonces es fundamental ponerle urgencia. Dejo a Camila. Muchas gracias, señor presidente. A través de su intermedio, saludar a todos y a todas los presentes. Muchas gracias, senador Castro, por permitirme este contexto. Efectivamente, los dos proyectos de ley que hoy día vamos a revisar se enmarcan en la estrategia para detener la aceleración del sobrepeso y la obesidad en la niñez y la adolescencia que recientemente lanzamos este año nosotros como Ministerio de Salud. En esa estrategia se reúnen 29 estrategias, perdón la redundancia, 29 líneas estratégicas, y lo que hoy día vamos a discutir es parte de dos de ellas. Una es la línea estratégica número 8, que es aquella, 21, que es impulsar el proyecto de ley, por supuesto, vinculado a vaso de agua. Damos la bienvenida a la ministra Jimena Aguilera. Gracias, ministra, por estar presente. A la ministra. Y bueno, y también está la otra línea estratégica que tiene que ver con elaborar estrategias para incorporar restricción de venta y publicidad de los alimentos altos en. Entonces, efectivamente, ambos proyectos se enmarcan en todos los esfuerzos que como ministerio estamos realizando para, como dice el nombre del documento, detener la aceleración de este gran problema que hoy día afecta principalmente a nuestros niños, niñas y adolescentes. Este proyecto, como bien este plan, como dije, tiene 29 líneas estratégicas y la diferencia con otros es que lo trabajamos intersectorialmente.
Es decir, aquí incluimos a todos los sectores que tienen algo que hacer respecto a poder detener la aceleración de esta patología. Entonces firmamos convenio, nos apoyaron organismos internacionales y dentro de estas mismas 29 líneas también está el de actividad física. Y efectivamente ahí un poco respondiendo a lo que usted plantea, señor presidente, nosotros estamos trabajando fuertemente con el Ministerio de Educación para que esto pueda salir adelante. Es de gran interés nuestro, así como estos dos proyectos que se están discutiendo hoy día. Eso a nivel general. Yo no quisiera referirme porque puedo estar largo tiempo hablando sobre el mal que afecta hoy día a nuestros niños, niñas y adolescentes vinculados al sobrepeso y la obesidad. En general, la malnutrición por exceso es un gran problema hoy día para esa población, que por supuesto tiene grandes repercusiones después cuando somos adultos, y que hoy día también estamos viendo que tenemos una adultez que padece los mismos problemas. Eso, gracias, señor presidente. Muchas gracias, Camila. Directora, es muy importante sostener que el proyecto del vaso de agua ya fue aprobado en general en marzo de este año. Y había otro proyecto también de acceso al agua potable, que es un proyecto que me gustaría que pudiéramos traer en relación, a lo menos, para que es sobre el particular. Yo no sé si la Secretaría tiene el boletín de ese proyecto. O sea, sí, pues sería útil también tenerlo a la vista, pues también busca justamente establecer la necesidad de contar justamente con acceso al agua potable como una obligación de la sanitaria, entre otros temas que buscan justamente regular el acceso al agua. Por último, tenerlo en relación para saber que efectivamente hay un proyecto sobre la materia. Sí. Senador Castro. Le pediría también, no, solamente en la Senador sugerencia, Castro, que le pudiera ofrecer la palabra a la doctora Mónica Manrique, que es experta, que nos ha asesorado la comisión para ver en qué punto estamos en la evolución de la estrategia de combate a la obesidad infantil y adolescente. Por favor. perfecto. Doctora Manrique, adelante. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, quería comentarles que desde que comenzamos el año pasado a trabajar justamente con la Comisión de Salud del Senado y con la iniciativa del doctor Castro, nos fuimos reuniendo en varias ocasiones con la superintendenta, con la doctora Andrea Albagli, y en estos momentos ya se formó el equipo técnico en que estamos trabajando en el departamento de las enfermedades crónicas no transmisibles, y estamos trabajando en las guías de obesidad, y van a ser las primeras guías de tratamiento de la obesidad, y donde van a estar incluidos los grupos multidisciplinarios. De hecho, hay representantes de la Sociedad de Kinesiología, de Nutrición, de Psicología, y por supuesto los médicos que estamos a cargo de los pacientes, los nutriólogos, y también el equipo de cirugía bariátrica. Así que estamos bastante contentos, ya ya se oficializó eso, y quedamos durante los meses que quedan de este año terminar el proceso de la validación de las guías clínicas que ya están hechas con los diferentes comités del ministerio, así que estamos trabajando bastante bien en eso. Gracias, doctora Manrique. Estamos revisando los distintos proyectos sobre la materia y me gustaría que efectivamente nos pudiera la Secretaría indicar esos tres proyectos que versan sobre las mismas materias, que hizo relación con otras autoridades de los proyectos. Son tres proyectos, me gustaría que pudiera darse relación de ellos también. Sí, pero yo creo que la comisión pudiera hacerlo. Adelante, por favor. Mientras tanto, la Secretaría, sí, la Sociedad de Nutrición de Chile, si efectivamente nos puede dar también un contexto mientras se busca justamente los tres proyectos de referencia. Adelante, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad es que nosotros estuvimos revisando los tres proyectos en el comité, en nuestro comité directivo,
Y tenemos algunas observaciones. Creemos que lo más importante de esto es que efectivamente sea intersectorial. Quizás pudiesen de alguna manera dar algún respaldo desde el punto de vista de los objetivos de desarrollo sostenible al 2030, que enmarcan en el objetivo 3, que tiene que ver con salud para todos, dando fundamento y dando prioridad a nivel nacional e internacional, además del contexto epidemiológico que todos conocemos. Entonces, cuando se argumente o se fundamente, quizás podríamos considerar los ODS 2030, que son nuestros Objetivos de Desarrollo Sostenible, como un marco regulatorio y que el país se ha comprometido efectivamente con eso. Con algunos aspectos desde nuestras observaciones, por ejemplo, en el del agua, nos preocupa un poco en la zona norte, donde el agua no es de la mejor calidad, en regiones como Antofagasta, que debiese de haber algún incentivo o alguna consideración específica en esta zona, porque quizás el agua ahí no va a poder ser agua potable para beber y que se proporcione, y quizás esto pueda tener algún costo adicional que pueda provocar algún rechazo en la población o efectivamente en los dueños y dueños de locales. Entonces, quizás si nos anteponemos a esa observación, podría ser de manera estratégica pensar qué se puede hacer en esas zonas donde efectivamente el agua no es tan apta para beberla. Con respecto a la ubicación, a la venta de alimentos en el radio alrededor de los colegios, también nos preocupa pensar en los colegios que tengan supermercados a los alrededores. No sé si ahí se va a poder hacer una intervención de tal manera que se les prohíba vender estos alimentos con sello o estos alimentos que no son tan saludables, si se va a poder hacer a nivel de estos grandes mercados o si solo va a afectar a los pequeños comerciantes. Entonces ahí también quizás nosotros tengamos que prever respuestas a esas inquietudes para que esto no fracase antes de que se quiera implementar. Esas observaciones de cuestionamientos, en el fondo, entendiendo la importancia de lo que significa y quizás también para que en el fondo cuando lo tratemos de implementar no haya objeciones. Esas son las dos principales observaciones que nosotros tenemos y que quisiéramos mencionar para poder evitar que esto sea rechazado por la población y sobre todo por los grandes mercados o por las personas que debiesen de apoyarnos en su implementación. Eso podríamos aportar por el momento. Muchas gracias. Senador Chaguán. Sí, presidente. Aprobamos el proyecto que está en lugar número 1 de la tabla y dejamos abierta para que usted pudiera incorporar su voto. Solicitamos, secretario, incorporar el voto si no hay problema. Incorporamos el voto entonces. Eso. Vale. Eso es lo primero. Lo segundo es que la estrategia contra la obesidad infantil, que efectivamente se enmarca dentro de algunos elementos que ha planteado la subsecretaria de Salud Pública y también la directora de Políticas Públicas en esta materia, y también los distintos actores, tiene una pata coja. Y la pata coja es esa relación con una materia que nosotros presentamos con un proyecto que está en esta comisión y que hizo relación con la alfabetización sanitaria. Los países que tienen alfabetización sanitaria tienen efectivamente mejores calidades de vida de sus habitantes, tienen posibilidad de establecer un modelo preventivo, hay capacidad justamente a través del derecho a saber en salud, que se incorpora en los currículos de educación primaria y secundaria. Nosotros lo establecimos como un derecho constitucional y este proyecto está en esta comisión y espero que en algún minuto se pueda poner en tabla. Ayer tuvimos una reunión justamente con el director de la OPS, justamente para introducir el tema. Hay un fuerte interés que esto ocurra. Lo que están haciendo muy bien es la Unión Europea. La Unión Europea justamente incorporó los temas de alfabetización sanitaria como un elemento clave. Tienen menores niveles de morbilidad, menor prevalencia de enfermedades crónicas, porque efectivamente logran también introducir durante todo el contexto de educación primaria y secundaria la necesidad justamente de alertar sobre el uso y el consumo de drogas, también tabaco, alcohol, logran también con educación y retrasando la entrada al consumo justamente de aquella. También respecto a enfermedades de transmisión sexual, son capaces justamente de alertar respecto de temas como, por ejemplo, una verdadera pandemia que hoy día tenemos, que hizo relación con el SIDA, que está
del cual nadie habla. Yo estoy tratando de que se fortalezcan las campañas de prevención y los contagios de SIDA siguen aumentando de manera alarmante y pareciera que a nadie le importa, no es parte de una política pública sostenida en el tiempo y están estancados los planes en los últimos 10 años desde el punto de vista del presupuesto de la nación y temas como este, o sea, temas que hacen relación fundamentalmente con abandonar la vida sedentaria. Chile es uno de los países con mayores índices de sedentarismo, pero además el alto consumo de alimentos altos en grasa saturada, en sodio, efectivamente hacen un daño tremendo. Entonces, uno de los elementos clave de esa relación con alfabetización sanitaria. O sea, enseñar cómo comer saludablemente a nuestros niños, niñas y adolescentes, prevenir enfermedades crónicas. Se habla en Estados Unidos, campañas de esta naturaleza podrían ser ahorros de billones de dólares. Billones de dólares. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que si nosotros seguimos con una política en salud reactiva, con gasto exponencial, es imposible, incluso con todos los recursos que pongamos sobre la mesa, hacernos cargo de una salud con perspectiva de administrarla. Por eso es tan relevante y por eso es tan importante hacernos cargo de manera preventiva para que esas enfermedades crónicas no transmisibles que se van a transformar en verdaderas pandemias, finalmente lo podamos reducir. Pero si no tenemos educación, si no logramos un cambio cultural en esta materia, tenemos un problema. Eso, presidente. Gracias, senador Chaguán. Senador Juan Luis Castro. Sí, dos cosas, presidente, que por una parte pudiéramos en lo legislativo las iniciativas sobre el vaso de agua, que entiendo son 3 aproximadamente las que están en tramitación, se pudiera hacer, o 4, se pudiera hacer el ejercicio de fusionar. No sé cómo es la mecánica, parece que sí. Ya, habría que revisarlo, pero creo que ahí podríamos poner un foco, que es esa fusión para ese efecto. Hay otro que es el de actividad física que está en Hacienda, tengo entendido. Sí, así es. Ya, que ahí habría que impulsarlo, o sea, darle alguna... O pedirlo, claro, pedirlo, para porque poder yo creo que está darle, sin movimiento en Hacienda, me da la impresión. para darle alguna agilidad. Pero ese proyecto pasó por acá, ¿o no? Este proyecto Sí. fue aprobado por salud, Sí. fue aprobado por educación. Salud y educación. Nos falta Hacienda. Está ahí sin micrófono. Sí, este proyecto está aprobado por salud, está aprobado por educación y llegó para enterrarse para siempre en Hacienda. Entonces, por eso es tan importante que podamos a lo mejor oficiar a Hacienda para que en definitiva, teniendo en cuenta que fue un compromiso además del presidente de la República, la cuenta pública. Justamente para hacerlo bonito. Tenemos al senador Felipe Cast, que está de presidente en Hacienda. Yo creo que habría que conversar con él y también eventualmente con el Ejecutivo para que le pueda aplicar la urgencia necesaria, más que oficiar. Yo creo que hay que hacer las gestiones directamente con el presidente. Yo las voy a hacer. Yo las voy a hacer por toda la Comisión de Salud, un oficio transversal. Ya, y por último, Sí. Lo que sí habría que hacer enmiendas y hacer audiencia es en el proyecto de los 100 metros de distancia, porque ahí como hay temas con el comercio en general hay que escuchar. Para que eso pudiéramos Comparto. tener... Creo que son proyectos de alcance diferentes. O sea, en el segundo proyecto yo recuerdo, usted secretario me podrá corregir si es que estoy equivocado, que nosotros recibimos a la Asociación de Empresarios Gastronómicos, si no me equivoco, son Chiga. No estoy seguro si vinieron dentro del vaso de agua, estoy hablando yo. El tema del vaso de agua, porque son principalmente las personas que potencialmente se pueden ver afectadas. ¿No vinieron? ¿No hemos tenido la audiencia de Chiga? ¿No? Sí, por favor. Por ustedes que se invitara a Ministerio de Educación incluso, para que pusiera sobre la materia. También se propuso que vinieran asociaciones de municipalidades en relación al proyecto de los 100 metros, eso, ¿no? También se propuso invitar a esta sociedad gastronómica y quedó en esas propuestas. Pero no hemos recibido invitaciones. Mira. No, vino el Ejecutivo a exponer, expuso la subsecretaria respecto de los 2 proyectos. Pero falta eso. De un espacio para audiencia, yo creo que eso es lo que. Sí, yo creo que tenemos que dar un espacio. Perfecto. Sí. Sí. Por favor. Sí. Yo estaba seguro que había venido Chica, pero de hecho. Sí.
que eran bien acotadas, eran como 6 o 7 municipalidades, 6 municipalidades, me parece. Por favor. Sí. A ver, como son 4 proyectos, 3 de ellos son, o sea, los 4 son... No, acá hay... No, de los proyectos sobre el derecho al agua, y lo que planteó el senador Juan Luis Castro. Acá hay a lo menos 3 proyectos iniciados por distintos senadores, transversalmente, hay de todas las bancadas. Entonces yo sugiero dejarlos a todos en la misma condición para poder pedir la fusión. Este proyecto está aprobado en general. Si nosotros aprobamos en general los otros 2, los dejamos a todos en la misma condición y eso nos permitiría justamente pedir justamente la fusión de esos proyectos. ¿Ah? Y hay, como le digo, de todos y cada uno. Desde el senador García Huidobro, que fue el que primero, mira, sería muy injusto, perdone, presidente, aprobar este proyecto cuando el primero que planteó este tema fue el senador Alejandro García Huidobro. Y él, cada vez que este tema se trataba, decía, bueno, si yo presenté el proyecto ese proyecto debe ser por lo menos hace 6 años u 8 años. O sea, el primero que presentó el proyecto. Y fue una lucha permanente del senador García Huidobro. También del senador Valdo Procuriza. Estamos hablando de senadores que no están en este Congreso hoy día, pero sería muy injusto aprobar estas iniciativas sin efectivamente no incorporar a aquellos que han dado una lucha permanente y persistente en el tiempo. Voy a insistir, el primero que levantó este tema fue el senador Alejandro García Huidobro, y me gustaría dejarlo presente, al menos en la historia fidedigna del establecimiento de la ley. Presidente. Secretario. Gracias. Sobre el tema reglamentario, me interesa... Sí. Nos solicitó el senador Chaguán, mientras presidía en forma accidental, que ubicáramos algunas de estas iniciativas que no estaban convocadas para esta sesión. Se lograron identificar al menos 3, ¿no es cierto?, de similar, más o menos, de similares características. Materia, ¿no? Pero en distintas etapas procesal. Por eso vamos a revisar bien una 12.512 que promueve el acceso al agua potable. En aquella ocasión eran de los senadora Goich, Girardi, Chaguán y Quinteros. Y, claro, y ese está para segundo informe, que ya fue aprobado en general, pasó por la sala lo aprobó en general, y en consecuencia tenemos que ver un segundo informe respecto de ese. Y el 11.606 de senadores Coloma, el ex senador García Huidobro, Procuriza, de la ex senadora Van Rieselberg y Fonbear, obliga a los establecimientos de expendio de comida y bebida a ofrecer agua potable gratuita a sus clientes. Ese también está aprobado en general y está también para segundo informe. Luego hay otro que también modifica el Código Sanitario, ese es más dificultoso de reunir con este porque está en segundo trámite, o sea, ya fue despachado por la Cámara de Diputados. Ese no podemos fusionarlo acá. Ya, claro, viene de la Cámara de Diputados. Sí, pero quizás para simplificar, usted me podría redactar el resumen para yo solicitarlo en la sala hoy, para solicitar la fusión de estos proyectos en la sala hoy, eventualmente, pero los que están en la misma condición. Incluimos los 2 más que entiendo que están, y en la próxima sesión recibimos a la gente de Achiga, algunos invitados más que les parezca a los señores senadores, y lo votamos en fácil despacho en esa misma sesión, creo yo. Respecto al de composición nutricional de los alimentos y su publicidad, me parece que es un proyecto que debiera tener también mayor escucha, no solamente de los municipios que han implementado esta medida, sino que también estoy pensando desde el punto de vista ya más gremial, cámaras de comercio, hay gente que eventualmente va a ver cuál va a ser la afectación, servicios de impuestos internos, incluso para entender cuál es la cantidad de potenciales afectados por esta medida. Me había pedido la palabra la senadora Jimena Órdenes y se la ofrezco al senador Chaguán y al senador Castro inmediatamente. Muchas gracias, presidente. A ver, yo creo que es importante que tengamos una agenda legislativa en torno a algo que prácticamente es una pandemia, que es el tema de la obesidad, con temas más, yo diría, de moción de orden. Estoy de acuerdo en que revisemos efectivamente el estado de tramitación. Y lo digo porque creo que en eso incluso hay que ver temas de reglamento del Senado. ¿Qué pasa con proyectos incluso que a veces son despachados de la otra Cámara? Porque, por ejemplo, el proyecto de la ley de olvido oncológico se presentó en primera instancia en el Senado, en esta comisión, y a la semana después se propone la misma iniciativa en la Cámara de Diputados. Entonces, a mi juicio, en los temas de reglamento del Senado,
deberían, o sea, y del Parlamento, o sea, existir un criterio que a lo menos sea la presentación de la fecha de presentación de un proyecto de ley, porque si no entramos en esta dinámica. Comparto lo que plantea el senador Chaguar, que aquellos que están acá, sobre todo el tema del jarro de agua, me parece que es un proyecto más o menos sencillo. El análisis comparado muestra que es algo que funciona sin grandes problemas en otros países, y creo que sería una buena señal sacar adelante algo, porque en esta agenda hemos estado, yo creo que al debe respecto de lo que estamos haciendo. El proyecto Alto yo creo que vamos a enfrentar una situación parecida, que ya también con las bolsas plásticas, la prohibición del uso de bolsas plásticas, ahí se nos adelantaron también la realidad. Los municipios habían realizado muchas ordenanzas en esta materia, por lo que entiendo en esta materia también ya hay experiencias municipales, entonces que podamos tener una agenda para poder al menos sacar 2 proyectos en esta línea. Era una moción de orden porque escuché temas incluso que escapaban un poco a la agenda de hoy, estimado presidente. Senador Castro y senador Chaguán. Sí, en lo más cercano, yo sugeriría que recibiésemos pronto, cuando sea factible, al nuevo representante de la OPS en Chile, que no lo hemos recibido, que es nuevo, que sabe también de estos temas para efecto de Latinoamérica y sus países en cuanto a obesidad, estrategia, en fin, y que pudiéramos agendar esa conversación con él, con el nuevo representante en Chile de la OPS. Es un nuevo agente que sería conveniente, y a mí por lo menos me señalaron el interés de reunirse con la Comisión de Salud. Ese es un punto, porque sabe de este tema también con mucha fuerza. Y lo segundo, presidente, es que pudiéramos escuchar una reflexión de la ministra, de la encargada del programa, de la división, porque nosotros estamos haciendo esfuerzos hasta donde podemos, pero hoy día es el nivel de dramatismo que adquiere el tamaño, la magnitud de la obesidad en los niños, el sedentarismo, la incidencia de diabetes tipo 2 cada vez en niños, diabetes tipo 2, producto del sobrepeso y de las condiciones, amerita un esfuerzo bien contundente de todo el país para enfrentar esto, porque esto es un asunto que se ha ido agravando en el tiempo, más allá de la ley del etiquetado nutricional y todos los buenos esfuerzos que se han hecho y otros como estos que también queremos encauzar. Pero sin duda como que falta más, porque hoy día hay una cultura muy intensa que desatiende una alimentación saludable. Por el contrario, más bien promueve la no saludable por razones desde económicas del costo de acceso hasta razones de redes sociales, fantasía y todo lo que implica un modo de vivir que se aleja de esto, y cada vez, un poco al estilo norteamericano, se ve gente desgraciadamente más obesa, más sobrepeso, más joven, con grandes dificultades y enfermedades crónicas, ¿verdad?, en la vida. Eso. Senador Chaguán. Sí, yo tuve una reunión ayer con el director de la OPS, me dice que se había juntado con usted, presidente, y o en algún minuto, y con el doctor Conmigo no se ha Castro, juntado nunca. con el senador Castro. Yo no tenía- No, pero me decía que lo querían invitar a la comisión. Exactamente, que lo iban a plantear, y la idea es que hubiese una sola invitación, etc. Salvo que no me acuerde, pero no me he Sí. contado con él. Pero me habló muy bien seguramente se reunieron, porque me habló especialmente el senador Macaya y el senador Castro. Pero bueno, él está disponible a venir. Yo fui en el contexto del proyecto de ley que está en esta comisión, que dice relación con la alfabetización sanitaria. Él es absolutamente partidario de que Chile avance en alfabetización sanitaria. Está dispuesto además a venir a exponer sobre el tema acá. También está la Universidad de Harvard disponible a venir. Hemos estado trabajando con el doctor Hugo Reyes. Se hizo una presentación extraordinaria ayer desde el punto de vista de cómo los índices, esto es muy importante, en enfermedades crónicas, de las que estamos hablando, cuando hay más de 12 años de educación, los índices se reducen de manera sistemática. O sea, la prevalencia de la enfermedad cae a niveles muy importantes. Lo mismo respecto de, bueno, estamos hablando de obesidad, estamos hablando también de hipertensión arterial, estamos hablando de otras enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces, yo creo que es fundamental el tema de incorporar el derecho, porque el proyecto que está acá es un derecho más bien constitucional, que es un proyecto que está en la Constitución, lo trajimos acá para establecer el derecho a la alfabetización sanitaria. Y luego tendrá que regularse, después tendrá que haber
una conversación entre educación y salud posterior para los efectos de ver cómo eso se adecua. Pero los países que tienen alfabetización sanitaria tienen menores índices de justamente morbilidad. Y de estas materias también. O sea, si nosotros somos capaces de introducir una cátedra, porque hay dos maneras de enfrentarlo, o integrada, o con un ramo particular. Han habido distintos modelos. La Unión Europea en esto está muy avanzado y logró reducir todos los índices, justamente porque tiene alfabetización sanitaria, o manera integrada o con un ramo específico. Entonces, por eso yo quiero traer a colación que ese proyecto, me encantaría que se pudiera poner en discusión. Muchas universidades están dispuestas, universidades extranjeras, a avalar justamente la necesidad de avanzar en esta dirección. Entonces, yo me gustaría, ministra, por su intermedio, presidente, que este tema efectivamente lo pudiéramos discutir, como vuelvo a insistir. No tiene ninguna bajada desde el punto de vista específico, desde el punto de vista de horas de currículum. Por tanto, esa es una discusión posterior, pero a lo menos establecer el principio, el derecho, yo creo que es fundamental. Eso es, presidente, y Vale, muchas gracias, senador Chaguarón. Le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Sí, muchas gracias. Primero, saludarlo, presidente, y a los senadores, a todos los asistentes. Bueno, ciertamente que la autoridad sanitaria tiene 3 roles fundamentales en salud. Uno es preservar la salud de la población, es decir, lograr que la población sea más sana. El segundo tiene que ver con garantizar el acceso a la atención de salud, lo cual nosotros dedicamos bastante tiempo, y ustedes mismos, en distintas leyes relacionadas al acceso a la atención, incluso como la enfermedad poco frecuente que vamos a ver más tarde. Y el tercero tiene que ver con la capacidad que tiene que tener el sistema de salud para responder a las emergencias sanitarias. Entonces, muchas veces es cierto que el Ministerio de Salud más bien está dedicado a discutir la enfermedad más que la protección de la salud, que es uno de sus roles fundamentales. Y en eso, efectivamente, nosotros como Ministerio vemos con muy buenos ojos todos estos proyectos que ayudan a fomentar la salud, a fomentar la actividad física, a fomentar una dieta balanceada, a proteger a los niños respecto al acceso a alimentos que son nocivos para ellos y que impactan efectivamente en los niveles de obesidad. La obesidad es un problema de salud pública global. No hay ningún país que haya logrado reducir la obesidad a nivel poblacional. Es de muy difícil abordaje. Hay intervenciones exitosas pero puntuales que tienen efectos, por ejemplo, aumentar la actividad física, pero la verdad es que es un desafío gigante para para la sociedad. Al mismo tiempo, en un planeta que tiene otras regiones del mundo donde tienen dificultades para tener acceso a los alimentos, a la nutrición adecuada. Nosotros pasamos bruscamente en el siglo XX de ser un país con altas cifras de desnutrición a tener problemas de nutrición por exceso. Y en eso nosotros como sector tenemos una trayectoria y tenemos una responsabilidad, y estamos orgullosos de la historia en la que nosotros logramos vencer la desnutrición, a pesar de que no éramos un país rico, y sin embargo ahora tenemos estos problemas de exceso, de problemas de nutrición por exceso, en el que está asociado no solo la dieta, sino que también la actividad física, y ciertamente que todo lo que implica la conectividad, el que los niños estén expuestos a pantallas, el que se haga poca actividad física, tampoco contribuye a reducir el efecto de la obesidad. Nosotros como ministerio, por cierto, que es muy relevante, hemos tenido metas relacionadas a la obesidad en los objetivos sanitarios para la década desde hace ya más de 20 años, con difícil resultado. Hemos tenido distintas estrategias de estimular la actividad física a través de en los distintos ciclos de la vida, en el ciclo vital, estimular, por ejemplo, una nutrición más adecuada, informando adecuadamente a través del etiquetado, regulando, aumentando los impuestos, que son de las estrategias que se conocen a nivel poblacional las más exitosas. Aquí se han aumentado los impuestos a las bebidas azucaradas, por ejemplo, que es una de las estrategias que se han seguido, ciertamente que el consumo de líquido y de agua es uno de los factores que también influyen, y por eso apoyamos todos los proyectos que tengan que ver con disponibilizar el acceso de agua a la población, y también con aumentar la actividad física, llegando a la recomendación de la OMS, que es de 60 minutos para los niños todos los días, lo que no significa que tenga que estar practicando exactamente deporte, sino que hacer actividad física y tener un momento activo de al menos 60 minutos en cada día, que es bastante. Es mucho menor para las personas
mayores. Incluso el director de la OMS, y cada vez que en cada evento que hay asambleas, reuniones de los ministros, se parte con una actividad que se llama en inglés walk the talk, que es como hacer lo que uno predica. Y que consiste efectivamente en tener actividad física. Entonces, desde el punto de vista del Ministerio, para nosotros todos estos proyectos son relevantes. Ciertamente que la alfabetización, que lo hemos hablado en otras oportunidades con el senador Chaguán, también nos interesa. Un ciudadano educado tiene mejores opciones para decidir. La promoción de la salud se basa en que las personas tengan las herramientas para tomar las mejores decisiones. Y las herramientas son el conocimiento, las bases científicas de lo que nosotros recomendamos, y que las personas tengan un conocimiento más pleno respecto de cuáles son los fundamentos por los cuales se les recomienda que tengan ciertas dietas, cierta conducta de actividad física, cierto autocuidado en distintos tipos de conducta que son habituales dentro de la estrategia de salud pública. Gracias. Perfecto. A ver, entonces, si le parece a los señores miembros de la comisión, vamos a generar hoy la solicitud de fusión de los proyectos que dicen en relación con el vaso de agua y con el ofrecimiento del tema del vaso de agua. Vamos a generar las solicitudes de audiencias respectivas también. A mí me parece que es una sola relevante en esa materia, pero yo creo que es un proyecto que debería generar bastante consenso y unanimidad. No tengo la misma mirada respecto de la unanimidad de la comisión respecto del tercer proyecto. Creo que va a ser un proyecto un poco más discutido. O sea, yo no lo agruparía en el mismo día de votación. Para mí me parece de muy fácil despacho el número 2 y un poco más complejo el número 3. Justamente, presidente, sí. Yo estoy con usted en el sentido que habíamos resuelto en la comisión, sí, esas audiencias que yo creo que son necesarias para poder tener una mirada más global. Entonces, a lo mejor debiéramos fijar una fecha. Tengamos de aquí al lunes que los señores miembros de la comisión puedan presentar el listado de invitados sugeridos para ambos proyectos. A mí me parece que son, como les decía, son diferentes, pero para que al regreso del receso legislativo de las fiestas patrias podamos tener esa audiencia y poder despachar el proyecto. Pasemos al punto 4 de la tabla, ¿le parece? Sí, y presidente, ¿es posible poner por favor, alguna fecha para la discusión del proyecto de alfabetización sanitaria, que yo lo estoy pidiendo hace muchísimo tiempo? Yo creo que es de Vamos verdad, a considerarlo dentro de la nutrida tabla y las urgencias que ha planteado el Ejecutivo también respecto a otros proyectos. Pero sí, yo creo que es un tema importante. Senador Gaona. Presidente, por favor, si pudiera agregar mi votación a favor ya que está abierta la votación, en el boletín número 15 de 960-11 sobre los horarios especiales para las ceremonias fúnebres de los cuerpos bomberos, por favor. Se agrega. Senadora Órdenes, antes de pasar al número 4. Sí, sobre el punto, presidente, solicitar a la Biblioteca del Congreso Nacional si nos pueden hacer un análisis comparativo respecto de la ley del jarro de agua. Perfecto. Por favor. Respecto a los distintos proyectos, dice usted. En los países, donde existe legislación y cómo se implementa. Me parece muy bien. Gracias. Impecable. Pasamos al punto 4. Yo quiero hacer aprovechar que no estuve en la cuenta y aprovechando la presencia de la ministra, yo no sé si se le habrá hecho el alcance, porque sé que ha sido casi en las últimas 5 o 6 sesiones de la Comisión de Salud ha sido bastante reiterativo el tema del reglamento de vapeadores. ¿Se tiene información respecto a eso, no? Porque ha sido reiterativo. La información que entregó la subsecretaria Al-Bagli la semana pasada cuando estuvo acá fue que este tema estaba en la SECPRES y hemos chequeado la información directamente con la SECPRES y nos dicen que el reglamento todavía no sale del Ministerio de Salud. Por eso esa es la información que nos entregan extraoficialmente. Quizás ustedes podrán corroborarla y decirnos en qué condición está. O sea, que estaría todavía en el MinSal para correcciones. Por eso quizás si se puede hacer porque sé que lo ha hecho el senador Castro, lo ha hecho el senador Gaona, lo hemos hecho todo. El senador, ha venido la diputada Gasmuri. Hay una preocupación sobre este tema en particular de que todavía no tiene reglamento y que hay hoy un espacio de regulación que permite que los vapeadores se vendan sin mayor fiscalización. Y eso es un tema obviamente importante desde la perspectiva de esta Comisión de Salud. Y aprovecho a hacerle, antes de pasar al punto 4, ¿quiere complementar este tema? Sí. Por favor. Es que quiero decirle que se están vendiendo... hasta por Uber, por Falabella, Ripley, y se lo mandan a la casa. Sí. Decirle y eso le puede llegar a un menor de edad. Así es, absolutamente. Exactamente.
sobre el tema, ministra, si es que puede ayudarnos con algo de gracias. información. Lo que pasa es que los reglamentos tienen una serie de iteraciones entre SECPRES y el Ministerio de Salud. Entonces, probablemente usted preguntó, no sé si ayer, la semana pasada, claro, porque ayer volvió porque han estado en estas idas y venidas de pregunta y respuesta, y en este momento, según lo que me informa la jefa de la división que está a cargo de ese tema, está en la SECPRES desde ayer, de vuelta. Entonces, por eso, sí. ¿Algún plazo? No se sabe, porque en el fondo hemos estado... O sea, para nosotros es relevante, porque efectivamente el tema del vapeo produce un daño tremendo en los pulmones de los niños, de los jóvenes, que creen que es un hábito más saludable que el fumar. Así que, sí. O sea, máxima celeridad, como lo ha reiterado esta comisión en distintos momentos. Bueno, muchas gracias, ministra. Pasamos... Si pudiera usted, Camila, entonces entregarnos la ruta que va a seguir finalmente el proyecto, porque estaba comprometida por la subsecretaria para julio, en Contraloría, en Toma Razón. Y como estamos en septiembre, para poder clarificar exactamente los términos en que esto se había comprometido y que esto se acelere para que se cumpla el objetivo. Perfecto. Pasamos al punto número... ¿Sí? Secretario. Antes de abandonar esto... ¿Ah? No, es una cosa menor, pero para aprovechar, dejar constancia en su momento cuando se vuelvan a ver el conjunto de proyectos. En este proyecto de composición nutricional de alimentos y su publicidad, etcétera, al hacer los comparados nos dimos cuenta que por una ley que surgió entre medio se produjo o quedó un error, ¿no es cierto?, dado que el artículo 6º que se modifica dice los alimentos, que se refiere al artículo anterior, pero el artículo anterior ahora quedó metido otro artículo entre medio, o sea, está mal hecha la referencia y ha de referirse al artículo 5º, porque entre medio salió otra ley que luego del artículo 5º puso un artículo 5 bis. Así que esta norma quedó mal confeccionada. Digo yo, al momento de entrar al fondo de esta materia, también dejar resuelto ese tema, lo digo solo para que no... ¿Usted puede hacer la corrección cuando la... Sí, con la autorización de usted. Por supuesto, sí, le autorizamos a hacer la corrección ad referéndum, ¿se llama eso? Sí. Ya. Gracias, eso vale, nada más. Muchas gracias. Pasamos al... A ver, bueno, proyecto de ley en trámite constitucional, que entiendo que tenemos gente que está conectada por el proyecto cuarto de la tabla. Me había hecho el alcance el senador Chaguán y el secretario, que es el proyecto sobre enfermedades poco frecuentes. ¿En qué estado del arte estamos, secretario, en este tema? Sí. Este proyecto, como sabe, fue remitido para un informe nuevo de la comisión. Y las indicaciones que presentó el Ejecutivo. Y las indicaciones que dio el Ejecutivo, y la última sesión fue en junio, y se resolvió, se escuchó las opiniones del Ejecutivo en su momento, y luego de eso no hemos tenido más, y el estado procesal es proceder a discutir y votar, si es que sus señorías así lo determinan, las indicaciones presentadas, o escuchar nuevas audiencias si así lo determinan. Sí, yo quizás pasar, antes de ofrecer la palabra al senador Chaguán, a ver, en términos de las indicaciones, por lo menos en lo que significa el tema más relevante en la mirada de cómo atender las enfermedades raras y poco frecuentes, no incorpora presupuesto destinado a la atención de estas enfermedades, porque no está, o sea, acá lo que estamos en tema normativo de la calificación, la precisión de ciertos principios, listado de enfermedades raras, una obligación de dictar cada 3 años el listado de enfermedades raras, el registro de pacientes, que es un tema muy relevante. Bueno, y desde esa perspectiva, yo en general la mirada que he tenido de las asociaciones de pacientes ha sido positiva respecto al menos avanzar, tener un avance en este sentido, más allá de que no tengamos un presupuesto definido respecto a esto, pero como esto en algún momento del estado de avance va a colisionar con otras normativas como la ley Ricarte Soto, a mí me gustaría que tuviéramos alguna discusión respecto a ese alcance, y además asumiendo, senador Chaguán, que usted probablemente ha sido el más insistente respecto a que tengamos esta discusión, y me parece importante, y por eso le quiero ofrecer la palabra. Gracias, presidente. Sí, hace 14 años presentamos este proyecto. Yo les quiero pedir de verdad que este es un proyecto que es importante comenzar a votar
los distintos senadores hemos estado todos sensibles, el senador Castro, usted mismo, la senadora Orden, el senador, la senadora Goich, en general. Entonces, yo les quiero pedir de verdad, el senador Gaona también, entonces yo les quiero pedir que comencemos la votación, porque, a ver, yo les quiero contar cuál es el nivel de frustración de este proyecto. Hemos recibido audiencias múltiples, hemos tenido a todas las asociaciones. Hubo un diálogo entre las asociaciones, se generó un plan nacional. La senadora Goich también estuvo trabajando conmigo y con las asociaciones para sacar una política nacional. Entonces, lo que busca este proyecto, yo sé que este proyecto y las asociaciones están claras respecto a las expectativas. O sea, hoy día no hay un registro de enfermedades raras poco frecuentes. Que además tiene que ser un registro dinámico, que se vaya corrigiendo cada 2 años. Lo puedo quizás, solamente, senador Chaguán, la ley, y quizás la ministra nos pueda ayudar, no existe un registro, y lo que significa la ley Ricarte Soto en esa calidad no podríamos decir de que sí tiene un registro que se actualiza porque se trata de enfermedades de distinta naturaleza. Sí, de distinta naturaleza, y porque además lo que establece esta ley, y que eso es el real avance, establece cómo definir una enfermedad rara poco frecuente. Perfecto. Y establece un estándar internacional. Perfecto. Eso ya es un avance absoluto. Lo segundo, avanzar en un registro, que también es un tema, porque hoy día no sabemos cuántas personas tienen una determinada patología, y eso es clave para los efectos de establecer un camino, porque eso va a servir para las comisiones técnicas, para que eventualmente alguna pueda ingresar en algún minuto a la ley Ricarte Soto o al GES, aunque la idea es no hacer competir a las asociaciones en esta materia. Pero además tenemos otro camino, yo diría que es relevante, y si bien el presupuesto es escaso para los efectos del registro, uno podría sostener, pero ya establecer una obligación de un registro es fundamental. Quiero decirle que esta ha sido una lucha importante. O sea, este proyecto ha recibido audiencias hace 14 años. Hemos recibido, me tocó durante mi gestión como presidente también recibir todas las audiencias. O sea, acá ha hablado todo el mundo. Y lo que ocurre hoy día es votar. Y los distintos gobiernos, incluido el gobierno del presidente Piñera, tuvimos acá a la directora de presupuesto. Ningún director de presupuesto de ningún gobierno ha querido finalmente avanzar en esta materia. Y ha sido este gobierno y este ministerio que después, quiero decir, después de mucho golpear en la puerta, y tuvo que haber un caso paradigmático de una persona recorriendo desde Ancud para una atención de salud, aunque yo quiero reconocer que las indicaciones estuvieron antes, porque alguien pudiera asociar que fue por eso, no. Las indicaciones estuvieron días antes, antes de la situación referida. Entonces, para hacer justicia. Entonces, finalmente el gobierno tomó la decisión y el presidente anunció en su cuenta pública, y las indicaciones podrán gustarnos o no gustarnos. Y yo sé que el gobierno además lo hace no con mucha convicción, porque no le gustan las leyes de enfermedades específicas. Pero está avanzando. Entonces, yo diría que esta es una oportunidad única, y yo le pido, presidente, que comencemos a votar, porque tenemos indicaciones que están avalados por un ejecutivo. Esas indicaciones requieren efectivamente patrocinio del ejecutivo, y por tanto hoy día estamos en un momento de empezar a votar. Eso es. Ministra, le voy a ofrecer la palabra sobre este tema. Muchas gracias. Bueno, agradezco que se reconozca que nosotros estábamos trabajando esto antes del tema de la marcha. Y porque la verdad que para nosotros es importante el tema de las enfermedades poco frecuentes, un tema que desde el punto de vista de la salud pública y de políticas públicas venimos discutiendo desde el año 2005, cuando se crea el GES, y se empieza a discutir cuántas de estas enfermedades iban a poder incorporarse dentro de las garantías explícitas de salud, y recordemos que ahí se incorpora la fibrosis quística, y que el presidente Lagos en el mensaje presidencial menciona entre los criterios para seleccionar las prioridades, la prioridad social, el impacto social que tienen las enfermedades, y ejemplifica, incluso la única enfermedad que menciona es la fibrosis quística. Ciertamente que tiene dificultades, han tenido dificultades los pacientes siempre con las enfermedades poco frecuentes, porque son enfermedades que en primer lugar, cuando el país o cuando los países están en una situación de desarrollo menor, quedan enmascaradas por las patologías más prevalentes y que producen una gran carga de enfermedad y muerte, y en general los sistemas de salud se orientan a salvar la vida, y muchos de estos casos probablemente tenían o
además se complicaban con estas otras enfermedades y no aparecían. Entonces también ha sido un aprendizaje del sistema de salud en la medida que empieza a mejorar la sobrevida y el nivel de salud, a tener estas pacientes con cuadros que atraviesan lo que se llama la travesía diagnóstica. Son enfermedades que tampoco los médicos conocen lo suficientemente y que lleva a que efectivamente tengan que deambular hasta llegar a un especialista que finalmente puede hacer el diagnóstico. Entonces es un tema de importancia creciente a nivel de las políticas públicas, también a nivel global. A mí misma, de hecho, como académica me tocó participar en una publicación de esto hace unos años atrás con la doctora Repeto, en el que planteábamos desde el punto de vista de las políticas públicas la dificultad de aplicar las estrategias propias que nosotros usamos como epidemiólogos para definir prioridades o la evidencia respecto de las terapéuticas, porque son números pequeños. Entonces, lograr el poder estadístico como para demostrar si efectivamente el tratamiento tiene efectividad o no, hay una desventaja desde el punto de vista de que para lograr esos números es una estrategia mucho más dificultosa y por lo tanto se tienen que aplicar otras mecánicas para la priorización y evaluación de evidencia en estas enfermedades. Nosotros como Ministerio hemos estado trabajando, como decía, desde el GES, después la Ricarte Soto fue otra oportunidad en la que se han incorporado varias enfermedades poco frecuentes y sin embargo, por cierto, que la necesidad normalmente es mayor de la cantidad de recursos que nosotros tenemos. Para nosotros entonces es una materia de relevancia, el presidente lo resaltó en su discurso, se define, como dice el senador Chaguán, cuáles son las enfermedades poco frecuentes, tomando la prevalencia igual o menor a un caso por cada 2.000 habitantes, que es la que tiene la Unión Europea, también la tiene España, Argentina, Uruguay, México y Brasil. Implica una amplia carga porque son muchas las personas. Se necesita, de hecho, tener un acceso al diagnóstico. Solo el 5% se estima que tiene un tratamiento específico y se cree que cerca de 1 millón de personas en Chile podrían tener una enfermedad de este tipo. La mayoría de ellas tienen origen genético, por lo tanto está relacionado también con la posibilidad de expandir el diagnóstico genético para las personas, que es algo que también hemos visto una explosión de la capacidad de hacer este tipo de diagnósticos, porque antes, por ejemplo, secuenciar el genoma humano demoró décadas, pero actualmente se puede hacer mucho más rápidamente, entonces ha llevado a identificar los genes en los cuales radica el defecto y por lo tanto al desarrollo de terapias que logran corregir ese defecto, que tienen un costo altísimo y que quedó por fuera de incluso los marcos que nosotros habíamos concebido para la ley Ricarte Soto, que es un tema que también hemos discutido con ustedes y que requiere otro tipo de herramientas justamente para garantizar el acceso a estos nuevos medicamentos que superan el $1 millón por tratamiento. Actualmente el Ministerio tiene una Oficina Nacional de Condiciones Crónicas Complejas, nos acompaña Pamela Yantén, que está a cargo de ella. Esto está dentro de la División de Prevención y Control de Enfermedades y fue creada por resolución el 2023, así que en el 26 de julio. Y también se trabaja en forma continua con las agrupaciones. Yo misma he estado reunida en más de una oportunidad con ellos, hemos discutido justamente las limitaciones y los problemas que nosotros tenemos. Ellos participan, por ejemplo, están representados en el Comité de Priorización de la Ricarte Soto y hemos discutido respecto de las posibilidades que tenemos de lograr mayor acceso a los tratamientos y ciertamente que conversamos con ellos de que nosotros íbamos a apoyar este proyecto de ley, que a pesar de que es de una enfermedad, no es de una enfermedad, es de un conjunto de enfermedades que requieren una política pública. Así que desde ese punto de vista no le vemos es como salud mental, por ejemplo, que también es un tema, la enfermedad poco frecuente es una familia de situaciones que requieren una política pública definida. Nosotros pensamos que efectivamente el tener una definición adecuada, el poder tener un registro de pacientes, que es distinto. En la Ricarte Soto nosotros tenemos las solicitudes que hacen los médicos, pero con ello no tenemos un conocimiento del número de afectados. Nosotros tenemos que avanzar hacia tener un mejor conocimiento de las personas afectadas de manera de poder identificar, garantizar mejor el acceso y también evaluar el resultado de las terapias. También reconocemos importante el seguir participando, que las políticas públicas del siglo XXI son con participación ciudadana y con la presión y con la colaboración de la sociedad civil, seguir enfatizando en la humanización del trato y crear la Comisión Técnica Asesora para las Enfermedades Poco Frecuentes. Entonces nosotros
Queremos agradecer la importancia y el esfuerzo del senador Chaguán en empujar esta iniciativa y también de las organizaciones civiles que siempre han estado empujándonos y apoyándonos y empujándonos, y en ese juego, en el fondo, hemos tratado de ir hacia adelante con estos temas y vamos a seguir trabajando en mejorar las herramientas que tenemos para garantizar un mejor acceso a los medicamentos, que no va a ser a través de este proyecto de ley, sino que va a seguir siendo a través de lo que es Ricarte Soto y la reformulación de ese proyecto de ley, y lo que estamos avanzando en acuerdos de riesgo compartidos para garantizar los accesos a tratamientos de altísimo costo. Gracias. Gracias, ministra. A ver, yo en la mirada, más allá de quizás tener una distancia respecto de la falta de recursos, y esto es parte a mí me parece que el proyecto es un avance, ¿sí? Quizás hay ciertas consultas que uno podría ir haciendo cuando vayamos revisando. Esto ya está votado en general, habría que votarlo en particular, entonces yo creo que estamos en condiciones de votarlo en particular. Yo quiero partir quizás con una interrogante que tiene que ver con el funcionamiento de la comisión que le va a corresponder a usted instalar, que es la comisión asesora, ¿cómo se llama? No es comisión asesora, se llama Comisión Técnica Asesora. Comisión Técnica Asesora, que es la que está establecida en el artículo 5, que entiendo que va a dar los lineamientos generales, la incorporación de enfermedades a este listado, y que los miembros de esta Comisión Técnica Asesora, que me imagino que emanarán del mismo departamento que hoy día está a cargo de este tema en el Ministerio de Salud, y se podrá ir revisando la integración de otras personas, porque dice, los miembros de la Comisión Técnica Asesora no van a percibir remuneración alguna por su desempeño, y eso es un tema que a mí desde el punto de vista de cómo operan estas comisiones asesoras, me invita a una reflexión respecto a lo que puede significar la incorporación de personas que puedan tener conflictos de interés en esta materia, particularmente relacionados con la industria farmacéutica, que pueden tener el interés de que ciertas patologías y particularmente ciertos tratamientos y medicamentos se puedan incorporar como enfermedades raras y en el fondo quizás sin la necesaria independencia respecto a la toma de esa decisión. Quizás mirar cómo lo están pensando, si hay alguna mirada de algún comité de autorregulación ética desde la perspectiva de quienes integren esa comisión, porque además, si van a trabajar en forma gratuita, habrá que mirar también cuáles son las barreras que se ponen respecto a esos eventuales conflictos de interés. Lo pongo como tema, porque en general el negocio farmacéutico, y particularmente en aquellas enfermedades que requieren muchísima investigación y son enfermedades de alto costo, por el costo justamente de los medicamentos, muchas veces tienen una tendencia a estar bastante involucrados los laboratorios en que esos medicamentos puedan ser, ojalá, de acceso lo más rápido posible. Yo creo que ese es un tema de reflexión muy, muy relevante respecto al funcionamiento de esta comisión. Lo pongo como tema y yo no tengo inconveniente en que partamos la votación en particular, si les parece al resto de la comisión. Y le dejo plantear la pregunta, ministra, sobre cómo ha visto este tema. Presidente, si le parece, ¿le puedo contestar? Sí, porque normalmente estas comisiones tienen una declaración de intereses. De hecho, a mí me correspondió, por ejemplo, la de priorización de Ricarte Soto, que veo que también están compañeros de esa comisión, que estuvimos un par de años en estas comisiones, que son muy estrictas. De hecho, en relación a las relaciones que uno pueda tener o haber tenido con la industria, que tiene que declararlo, y esa es una práctica que se tiene sobre todo en este tipo de comisiones en el Ministerio. Tiene que haber una declaración de intereses. Efectivamente, cuando los especialistas muchas veces han tenido trabajos con laboratorios, pero eso no implica que no puedan participar si ellos declaran efectivamente en qué situaciones han tenido participación, y que no tienen relación con la materia en que se está discutiendo en cada una de las ocasiones. Eso también es una práctica que se lleva a cabo en la Organización Mundial de la Salud, que la única interés que uno no puede tener es con la industria tabacalera. Así, cero desarrollo. No sé si Pamela quiere dar más detalles. ¿No? Sí, quizás la pregunta respecto a las personas que son como externas y no remuneradas, en el fondo basta la simple declaración de intereses y eso es como una especie de declaración jurada, ¿no? Que dan cuenta de... Es una declaración jurada que tiene un formato que se le aplica. Normalmente son las personas que no son funcionarias, tienen que ver o son representantes de organizaciones, organizaciones científicas, de academia, o de organizaciones civiles que tienen relación con la patología, agrupaciones de pacientes, etcétera. Okay.
Si le parece, secretario, comenzamos entonces la votación en particular del proyecto. Vi que fue más rápido de lo que pensaba usted, senador Chaguán. En la mañana cuando me preguntó no sabía ni siquiera que estábamos votando hoy día, así que está impecable. Partamos. Bien. 10 minutos, sí, hasta donde lleguemos, 10 minutos. Pero Hasta las 11:10. Vamos, yo creo que podemos alcanzar. Solicito a sus señorías que busquen en su carpeta, la última de las carpetas era la que estaba con el comparado, ¿no es cierto?, del proyecto de ley. Bien, todas son indicaciones de Su Excelencia el Presidente de la República. La número 1 dice, para eliminar el encabezado del título preliminar, que era el texto aprobado originalmente, en general y en particular por la Comisión, que era título preliminar, disposiciones generales. Quizás leerlo en conjunto con la indicación número 2, que ya reemplaza su artículo primero. Sería entonces la primera indicación, eliminar el encabezado. Si le parece, presidente, la leo en conjunto. Por favor. Ya. Y luego, para sustituir el artículo primero por el siguiente. Señala, artículo primero, objeto, la presente ley tiene por objeto establecer un marco normativo para la planificación, desarrollo y ejecución de políticas públicas, programas y acciones relacionadas con las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Y las indicaciones 1 y 2. Perfecto. ¿Sobre las indicaciones o procedemos a votarlas? Senador Gaona. Sí, presidente. Yo no sé si estamos conformes con esto, pero en el artículo 1 aquí esto es una declaración, perdón, es una declaración de intenciones, nada más. No sé si así lo queremos aprobar. O sea, para que no generemos expectativas, porque esto no va a ser el cuidado ni la atención integral de todas las enfermedades raras ni nada de eso. Está claro. Teniendo claro eso. Senador Chaguán. Es una declaración de intenciones, nada más. Presidente, decirle que además están las tres asociaciones. Por favor. Perdón. Están las tres asociaciones incluso acá en la misma sala. Con ellos hemos conversado sobre la materia. Ellos saben perfectamente las expectativas. Acá esto no va a resolver el problema, pero sí va a establecer un primer paso, pero si no avanzamos tenemos una complejidad. Tome la votación. Senador Gaona. Sí, de la 1 y la 2. Senador Gaona, ¿cómo vota? A favor. Senador Chaguán. A favor. Senador Castro. A favor, compartiendo lo que dice mi colega Gaona en cuanto a que esto tiene que tener una traducción muy específica en el detalle. Senadora Órdenes. Voto a favor. Y, señor presidente. A favor. Por 5 votos a favor, ninguno Aprobado. en contra, quedarían aprobadas las indicaciones número 1 y 2. Enseguida tenemos, ¿no es cierto?, una indicación del Ejecutivo que recae sobre el artículo 2 de la iniciativa, que propone a través de varios literales, varias modificaciones. Para modificar el artículo 2 de la siguiente forma. Letra A. Sustitúyese el numeral 1 por el siguiente. Enfermedad poco frecuente, rara o huérfanas, 2 puntos. Aquella que tiene una prevalencia menor a un caso por cada 2.000 habitantes. La norma aprobada era de una prevalencia de menor de 5 casos por cada 10.000. ¿Leo completo la indicación número 3 o vamos a ir por parcialidad? Vamos, yo iría por cada uno, sí. Ya. Vamos. Entonces, si pongan la votación. Sería la indicación 3. Perdón. ¿Quiere? Sí, claro. Gracias, senador. Bueno, en el texto aprobado en general y particular por la Comisión de Salud establece un
una forma de determinarlo que está validado internacionalmente. ¿Cuál es la validación de esta determinación de un caso por cada 2.000 habitantes? ¿Qué validación internacional tiene? ¿Es una clasificación específica o es un dato arbitrario o discrecional? Sí, antes de... Senador Sí, Chaguán. Efectivamente hay distintos estándares para poder calificar una enfermedad rara o poco frecuente. A mí me gustaría efectivamente que esa proporción sea menor. Hay estándares europeos, hay estándares americanos. Me gustaría que el Ejecutivo hiciera el máximo esfuerzo sobre esta materia, pero bueno, sabemos que es lo que tenemos hasta ahora en la indicación, pero si es posible, ceñirse al estándar europeo, que es un poquito más... Sí, eso es. Yes. Presidente. Por favor. Sí, para aclarar al senador Gaona, efectivamente nosotros lo que consideramos es el estándar europeo, que también se usa en España, específicamente, que es parte de Europa, en Argentina también, en Uruguay, que es 1 cada 2.000 habitantes, una prevalencia menor a 1 por cada 2.000 habitantes. Sí, presidente, ¿Sí? me parece bien lo que menciona la ministra y además me parece bien de que no tenga alguna, que sea un guarismo y no necesariamente una determinación, una obligación a un registro específico, digamos, es que, porque esos registros pueden ir cambiando. En el fondo, lo que establece es el guarismo, que 1 cada 2.000 habitantes. Me parece bien, presidente. ¿Se pone en votación entonces? Con la respuesta de la ministra. Avancemos. Bien, presidente, pone en votación el literal A de la indicación número 3. Senador Gaona. A favor. Gracias, senador. Senador Chaguán. A favor en el sentido que es un estándar europeo. Hay otros estándares más exigentes, pero ciertamente creemos que es un avance importante este estándar. Senador Castro. A favor. Gracias. Senadora Órdenes. Voto a favor. Señor presidente. Entonces este literal quedaría aprobado por 5 votos a favor, ninguno en contra. Seguimos. El literal B de esta indicación lo que hace es eliminar los numerales 2 y 3 que se referían a definiciones sobre producto médico huérfano o droga huérfano y patrocinante, solicitante o requirente. Sobre este punto, quizás el Ejecutivo puede clarificar cuál es la razón para eliminar los conceptos producto médico huérfano, patrocinante, solicitante. Bueno, producto médico huérfano, perdón, está definido en una de las resoluciones que saca el Instituto de Salud Pública y ellos definen como medicamentos huérfanos a aquellos referidos para enfermedades poco frecuentes. Y por eso se decidió sacar, porque ya estaba definido y porque tiene que ver con el quehacer del Instituto de Salud Pública, porque por ahora en la Ley Fármacos 2 también se consideró hacer algún proceso especial para estos fármacos, pero eso no está definido todavía y no se ha tratado tampoco en el resto de las materias de la ley. Se decidió dejar las indicaciones como para esta base, en definitiva, que definiera qué eran las enfermedades poco frecuentes y los aspectos que vienen después, pero se decidió sacar como para hacer el foco en eso, en la definición. Señor senador, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? Senador Chaguán y senador Gaona. A mí me habría gustado que estuviese justamente en la ley. Yo creo que lo que abunda no daña, sobre todo si tenemos en cuenta que esa definición es idéntica a la fijada en el reglamento. Entonces, a mí me gustaría que estuviese justamente en la ley. Presidente. Senador Gaona. Sí, no me quedó claro. Entiendo que lo que establece en el 2 está determinado por el reglamento, por un reglamento asociado a alguna ley específica, o es simplemente una resolución del Instituto de Salud Pública, entiendo. ¿Qué es lo que es? Es un muy bajo estándar jurídico o legal. Sí, si me permite, señor presidente, por su intermedio. Sí, esto también tiene relación con algo que hemos conversado en otros proyectos de ley, que es
la necesidad efectivamente de establecer definiciones legales, que después pasan a ser vinculantes para la praxis y la ley artis también. Y también el proyecto de ley que había sido aprobado en su momento por el Senado, ojo, que es de larga data y efectivamente está en un contexto un poco distinto. De hecho, si usted ve en el numeral número 3, habla de derecho de comercialización exclusiva en los términos, plazos y condiciones que se establece la presente ley. Entonces, esta ley tenía un sentido un poquito distinto, digamos, que estamos planteando hoy. Y en ese contexto de concordancia y coherencia es que nos parece que solamente para efectos de esta ley, probablemente el concepto establecido en el número 2 es más funcional que no quede acá, porque se relacionan, digamos, con otro tema. Ahora, aquí lo que sí absolutamente relevante es que el numeral 3 que se elimina, sí es indispensable, digamos, eliminarlo, porque efectivamente tiene que ser con otro espíritu. ¿Ya? Eso es un poquito lo que queríamos plantear, señor presidente. Senador, yo hago la distinción efectivamente entre el numeral 2 y el numeral 3, porque el numeral 2 perfectamente es posible incorporarla. El 3 efectivamente dice relación con un tenor y un contexto distinto, así que podríamos a lo mejor dejar el 2 y eliminar el tercero. Esa es la propuesta. No sé. Vamos, votémoslo así entonces. Entonces sería... Señor presidente, pone en votación entonces la indicación letra B, perdón, pero conserva... No, es que vamos a hacer un alcance. Sí. Es que tiene un punto la ministra que yo creo que... Porque efectivamente dice que los fabricantes... Yo que cambié de opinión, porque efectivamente, sí, no, eliminemos ambos, hagamos caso al Ejecutivo, porque en definitiva establece que los fabricantes no están disponibles a comercializar bajo las condiciones de mercado habituales, y yo creo que hacernos cargo de eso es una cuestión muy discrecional respecto y hay que otorgarle la flexibilidad al Ejecutivo y a este comité para que tomen las decisiones en función de lo que está operando en el mercado en ese momento, y eso puede cambiar, y no tiene que quedar al arbitrio del fabricante. Absolutamente. Entonces, si le parece a la comisión, para que lo hagamos rápido, por unanimidad, aprobamos entonces por el total de los miembros de la comisión presentes, que somos los 5, se aprueban esto. El literal B, ¿no es cierto? Exactamente. Enseguida vamos al literal C. ¿Qué dice el literal C? Literal C dice, modifícase el numeral 4, que ha pasado a ser 2 en el entendido de la eliminación de los dos anteriores, de la siguiente forma. 1. Agrégase a continuación de la palabra amigos la expresión de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Asociación de pacientes, familiares o amigos de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas. Reemplázase, enseguida dice, a continuación de la palabra amigos, la coma por 2 puntos, un asunto de ajuste, ¿no es cierto? 3. Elimínase la expresión en general. Elimínase la expresión una enfermedad. Luego elimínase la coma después de la palabra frecuente, reemplázase por la conjunción o, y elimínase la frase y de diagnóstico complejo. Sí, sobre el punto, senador Chaguán. Estoy de acuerdo con la redacción que propone el Ejecutivo. Podríamos aprobarla a lo mejor unánimemente, presidente. ¿Está ok la bancada? O sea, ¿está ok la comisión? Perfecto. Entonces lo hacemos así, secretario, por la totalidad de los miembros. Sí, aprobado 5 por 0. Seguimos. Indicación número 4. Para modificar el artículo 3 de la siguiente forma. Literal A. Sustitúyese el inciso primero por el siguiente. Dice, los principios que inspiran la presente ley, así como las políticas, planes, programas, normas, acciones y demás instrumentos que se dicten o ejecuten en el marco de las mismas, debe ser, ¿sí? Son los siguientes. Sigo con el... Sí, continúa, complete el numeral 4. Vale, ok, gracias. Sustituye el literal B por el siguiente. Quedaría la letra A en consecuencia y el literal B se reemplazaría por protección de datos personales. Se deberá dar cumplimiento a la normativa sobre protección de datos establecida en la Ley 19.628 sobre protección de la vida privada y en la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública.
Enseguida sustituye el literal C por el siguiente. C. Participación de la sociedad civil. El Ministerio de Salud deberá fomentar la participación ciudadana y de las organizaciones de la sociedad civil, en especial de aquellas asociaciones de pacientes, familiares o amigos de personas con enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanos, como un componente fundamental para el cumplimiento de los objetivos de esta ley en los términos regulados en la Ley 20.500 sobre asociaciones y participación ciudadana en la gestión pública. Enseguida sustituye el literal D por el siguiente. D. Humanización del trato. Todas las políticas públicas, programas y acciones relacionadas con las enfermedades poco frecuentes, raras o huérfanas, otorgadas por equipos profesionales y de apoyo, considerarán la atención interdisciplinaria de las personas, reconocerán un espacio para la incorporación de terapias complementarias acreditadas, así como velarán por el derecho a tener compañía y asistencia espiritual de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo 4 del título 2 de la Ley número 20.584, que regula los derechos y deberes que tienen las personas en relación con acciones vinculadas a su atención en salud. Senador Chaguán. Está sin micro. Parecen, a mí por lo menos en lo particular, me parecen bien las indicaciones formuladas por el Ejecutivo. Sin embargo, en la B no será bueno incorporar también la nueva norma sobre protección de datos personales. No. Sí. Sí. No sé. Estamos a tiempo todavía de hacerlo porque está en el Tribunal Constitucional, tengo entendido la ley, y me parece que modifica la ley 19.628. De todas maneras, presidente, lo vamos a chequear si efectivamente se fuese necesario. Y si fuese una nueva ley, quizás podría ser un tema de mera, digamos, concordancia que se podría ver con Secretaría si ustedes están de acuerdo. Pero tengo entendido... Pero tengo entendido que se modifica la ley 19.628 en este caso. Presidente, dejar una autorización al referéndum, si es necesario hacer el ajuste, poder hacerlo después con el secretario, si es posible. Vale, me parece bien. Lo votamos entonces. ¿Hay algún otro tema en este numeral? ¿No? ¿Les parece si lo votamos por unanimidad de los senadores presentes? ¿Estamos? ¿Los 5? Claro, las 4 letras, A, B, C, D. ¿Pero se aprobaría en forma unánime 5? Sí. Entonces, se aprueba. 5 por 6. Nos queda poquito, ¿eh? Lo alcanzamos, yo creo que... Cerramos. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, ¿sí? Cuénteme, senador Castro, sobre un punto que me había planteado usted respecto a la situación de ayer. Como se había dado a conocer la renuncia del doctor Erazo, entonces proponer el reemplazo inmediato al doctor Vladimir Pizarro. No. Vladimir Pizarro, médico odontólogo, ex director de Servicio de Salud, actualmente en la FAL, Fundación López Pérez, para que pueda reemplazar cuando se reactive el comité. Sí, a mí me parece que es una buena señal, senador Castro, respecto a la labor que ese comité pueda seguir prestando a la colaboración que yo siento que por lo menos desde el Ejecutivo ayer, en la presentación que se hace, asume como algo positivo en esa complementariedad del trabajo que está encabezando el doctor Martorell. Así que me parece importante y queda ratificado, por lo menos, bueno, como nombre de esa comisión que a nosotros nos interesa que siga funcionando y asesorando. Así que sobre el tema, senador Chaguán, ¿sobre otro tema? Sobre esa materia consulta, ¿hay que oficiar al presidente de ese comité? Sí, oficie el doctor Santelice respecto a ese acordado. Presidente, no, simplemente faltan 8 votaciones y la ministra no va a estar en la... ¿Se va a la OPS, a la OMS? O sea, no, ya una pregunta. Sí, siempre de ida y de vuelta. Yo he tenido el honor de ser nombrada en la comisión que generó la Organización Mundial de la Salud sobre la soledad y los efectos de la soledad en la salud. Entonces yo no he podido ir a las reuniones previas por la ley corta. En esta oportunidad espero poder ir, que las reuniones fuera,
y justo la semana que viene, así que no voy a estar para el término de la votación, lo que es lamentable, porque la verdad que nos interesa mucho. Porque, sí, votamos. No podrían terminar de votar. Perfecto, muchas gracias, ministro, y le deseamos éxito y felicitaciones en su gestión y buen regreso. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta.